Imaginen un escenario alternativo donde las páginas de la historia colombiana se tiñen con tonos oscuros y ominosos. En este mundo paralelo, las urnas electorales no consagran líderes visionarios o defensores de la democracia, sino que elevan al poder a un hombre cuyo nombre es sinónimo de terror y corrupción: Pablo Escobar. Este enigmático narcotraficante, conocido por su brutalidad y su dominio implacable sobre el submundo criminal, emerge como el presidente electo de Colombia. Pero, ¿cómo habría sido un país gobernado por el capo del cartel de Medellín? En esta exploración de lo hipotético, nos aventuramos a imaginar las consecuencias, los desafíos y los peligros que habrían acechado a una nación bajo el mando de uno de los criminales más infames del siglo XX. Pero primero, te invitamos a darnos like, suscribirte y activar las notificaciones. El contexto de Pablo Escobar. Pablo Escobar fue uno de los narcotraficantes más infames del mundo, conocido por su brutalidad y su control casi absoluto sobre el tráfico de drogas en Colombia durante la década de 1980 y principios de la década de 1990. A pesar de su estatus como criminal, también fue venerado por algunos sectores de la sociedad colombiana, especialmente entre los pobres y marginados, a quienes ofrecía ayuda y oportunidades que el gobierno tradicional no proporcionaba. Su ascenso al poder político habría sido inimaginable en cualquier país democrático, pero en el contexto colombiano marcado por la corrupción, la desigualdad y la violencia, no es del todo descabellado considerarlo como una posibilidad. Teniendo la ayuda de Alberto Rafael Santofimio Botero, siendo miembro destacado del Partido Liberal e involucrándose en actividades que facilitaron la conexión entre el mundo político y el crimen organizado, específicamente con Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Pero, ¿quién fue Alberto Rafael Santofimio Botero y cómo ayudó a Pablo Escobar a tener conexión con la política? Alberto Rafael Santofimio Botero fue un abogado y político colombiano, conocido por su afiliación al Partido Liberal Colombiano y por haber ocupado varios cargos políticos destacados. Nacido el 17 de junio de 1942 en Ibagué, Santofimio se destacó como líder mediático dentro de su partido. A lo largo de su carrera política, Santofimio ocupó el cargo de ministro de Justicia durante el gobierno de Alfonso López Michelsen en 1974. Además, fue candidato presidencial en 2 ocasiones y también ejerció como senador en Colombia. Sin embargo, su legado político se vio empañado por su implicación en actos criminales. En junio de 2006, fue llevado a juicio bajo la acusación de ser instigador o determinante del asesinato de Luis Carlos Galán, un influyente político colombiano. Fue declarado culpable en primera instancia. A pesar de haber sido dejado en libertad en octubre de 2008 debido a una decisión de segunda instancia, su caso tomó un giro inesperado cuando el 31 de agosto de 2011, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó su recaptura, revocando el fallo previo y confirmando su condena. Fue sentenciado a 24 años de cárcel por su participación en el asesinato de Luis Carlos Galán, en calidad de coautor intelectual junto a Pablo Escobar. Además, en agosto de 2018 fue llamado a indagatoria como presunto determinador también del crimen de Rodrigo Lara Bonilla, otro político colombiano asesinado en similares circunstancias. Estas acusaciones han marcado la imagen de Santofimio como una figura controvertida en la política colombiana, dejando un legado manchado por la violencia y el crimen. Alberto Rafael Santofimio Botero, además de su prominencia en la política colombiana como miembro destacado del Partido Liberal, también se involucró en actividades que facilitaron la conexión entre el mundo político y el crimen organizado, específicamente con Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Durante su carrera política, Santofimio cultivó relaciones estrechas con diversas figuras influyentes en Colombia, incluyendo a narcotraficantes como Pablo Escobar. Se ha sugerido que Santofimio facilitó la entrada de Escobar en los círculos políticos, brindándole acceso a figuras clave y ayudándolo a establecer vínculos con políticos y funcionarios gubernamentales. Esta colaboración entre Santofimio y Escobar fue particularmente evidente durante la época en que Santofimio ocupaba el cargo de ministro de Justicia en el gobierno de Alfonso López Michelsen en 1974. Durante este periodo, se cree que Santofimio mantuvo una relación cercana con Escobar y otros líderes del cartel de Medellín, utilizando su influencia política para proteger y facilitar las actividades del narcotráfico.
Se ha especulado que estas relaciones fueron clave en la escalada del poder de Escobar en la política colombiana, permitiéndole infiltrarse en las instituciones gubernamentales y ejercer una influencia significativa sobre la política y la sociedad colombiana. Sin embargo, es importante destacar que las implicaciones exactas de la colaboración entre Santofimio y Escobar siguen siendo objeto de debate y controversia, y no todos los detalles de su relación han sido completamente esclarecidos. No obstante, queda claro que la participación de Santofimio en actividades que facilitaron la conexión entre la política y el crimen organizado contribuyó a la perpetuación del ciclo de corrupción y violencia que caracterizó a Colombia durante décadas. Pero espera un segundo, si llegaste hasta aquí es porque te interesa nuestro contenido. Por eso te invitamos a darnos like, suscribirte y activar las notificaciones. El escenario hipotético. Si Pablo Escobar hubiese ganado las elecciones y llegado al poder en Colombia, habría tenido profundas implicaciones en todos los aspectos de la sociedad colombiana. Aquí hay algunas posibles ramificaciones de ese escenario. Primero, institucionalización del narcotráfico. Con Escobar en el poder, el narcotráfico habría sido legitimado y se habría integrado aún más en las estructuras gubernamentales. Esto habría perpetuado la corrupción y debilitado las instituciones democráticas, socavando el Estado de Derecho y erosionando la confianza en el gobierno. Segundo, aumento de la violencia y la inestabilidad. Dada la historia de Escobar como líder del cartel de Medellín, su gobierno habría estado marcado por la violencia y la intimidación. La represión de la oposición política y el control autoritario habrían generado conflictos internos y descontento social, exacerbando la inestabilidad del país. Tercero, relaciones internacionales deterioradas. El ascenso de Escobar al poder habría alienado a la comunidad internacional y generado tensiones diplomáticas. Colombia habría enfrentado aislamiento internacional, sanciones económicas y una reputación aún más negativa en la escena mundial. Cuarto, economía bajo el control del crimen organizado. El narcotráfico habría continuado siendo una fuerza dominante en la economía colombiana, con el control de Escobar sobre los sectores clave. Esto habría obstaculizado el desarrollo económico sostenible y perpetuado la desigualdad social, con una distribución desproporcionada de la riqueza en manos de unos pocos narcotraficantes y sus aliados políticos. Quinto, mayor influencia del crimen organizado en la política. La elección de Escobar habría legitimado la participación del crimen organizado en la política colombiana, abriendo la puerta a una mayor infiltración y corrupción en todos los niveles del gobierno. Esto habría debilitado la capacidad del Estado para combatir el narcotráfico y otros delitos y habría socavado la democracia en Colombia. Imaginemos un escenario en el que Pablo Escobar, aprovechando su inmenso poder económico y su influencia sobre vastos sectores de la sociedad colombiana, decide incursionar en la política de manera formal. A través de una campaña populista y el uso de la intimidación y la violencia contra sus opositores, logra ganar las elecciones presidenciales y asume el cargo de presidente de Colombia. Las implicaciones políticas. El ascenso de Pablo Escobar al poder tendría repercusiones políticas profundas y duraderas en Colombia. Por un lado, consolidaría aún más el control del narcotráfico sobre el Estado, socavando las instituciones democráticas y estableciendo un régimen autoritario basado en la violencia y la corrupción. Podría argumentarse que su gobierno representaría una ruptura radical con el statu quo político, desafiando a las élites tradicionales y ofreciendo una oportunidad para un cambio real en un país marcado por la desigualdad y la exclusión. Las políticas de gobierno. Es difícil prever con certeza las políticas específicas que implementaría un gobierno liderado por Pablo Escobar, pero es probable que se centraran en la protección y expansión de los intereses del narcotráfico. Esto podría implicar la legalización de las drogas, la represión de la oposición política y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad bajo el control directo del Estado. Además, es probable que se priorizara la inversión en infraestructura y programas sociales en áreas marginadas, en un intento por ganar apoyo popular y legitimar su gobierno. El gobierno de Pablo Escobar probablemente exacerbaría las divisiones sociales existentes en Colombia. Si bien es cierto que algunas comunidades marginadas podrían beneficiarse de su supuesto enfoque en programas sociales y desarrollo de infraestructura, estas mejoras estarían acompañadas de un aumento en la violencia y la intimidación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, así como de las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico.
la legitimidad de un gobierno liderado por un criminal convicto como Escobar también sería objeto de debate tanto a nivel nacional como internacional. La comunidad internacional probablemente impondría sanciones y aislamiento diplomático a Colombia, lo que tendría graves consecuencias económicas y políticas para el país. Además, la percepción de Colombia como un estado paria en la arena internacional podría llevar a un aumento en la influencia de potencias extranjeras con agendas propias en la región, lo que complicaría aún más la situación política y económica interna. Por otro lado, es posible que un gobierno encabezado por Pablo Escobar lograra avances en la resolución de conflictos internos, particularmente en lo que respecta al conflicto armado con grupos insurgentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Dado su experiencia en el manejo de grupos armados y su capacidad para negociar acuerdos, Escobar podría buscar una solución negociada al conflicto que garantice la estabilidad y la paz a corto plazo. Sin embargo, es probable que estas negociaciones estén marcadas por la coerción y la manipulación, lo que podría socavar la legitimidad y la durabilidad de cualquier acuerdo alcanzado. En términos económicos, un gobierno liderado por Escobar probablemente mantendría un enfoque neoliberal en la política económica, priorizando el libre mercado y la inversión extranjera como medios para estimular el crecimiento económico. Sin embargo, la dependencia continua del narcotráfico como fuente de financiamiento y el control casi absoluto sobre ciertos sectores de la economía por parte de los cárteles de la droga podrían obstaculizar los esfuerzos por diversificar la economía y promover un desarrollo sostenible a largo plazo. Además, la corrupción generalizada en todas las facetas del gobierno y la sociedad limitaría la eficacia de cualquier política económica implementada, perpetuando así el ciclo de desigualdad y exclusión social que ha plagado a Colombia durante décadas. Si bien es tentador especular sobre los posibles resultados de un gobierno liderado por Pablo Escobar en Colombia, es importante recordar que este escenario es puramente hipotético y está basado en suposiciones y especulaciones. La realidad es que la historia no se puede reescribir y Colombia continúa enfrentando desafíos significativos en términos de violencia, corrupción, desigualdad y exclusión social. Sin embargo, al explorar este escenario hipotético, podemos reflexionar sobre las complejidades de la política, la sociedad y el poder en Colombia y quizás extraer lecciones que nos ayuden a construir un futuro más justo y próspero para todos los colombianos. En un escenario hipotético, exploramos cómo habría sido Colombia si Pablo Escobar, el famoso narcotraficante, hubiese ganado las elecciones y llegado al poder. Este supuesto plantea la posibilidad de una Colombia marcada por la corrupción, la violencia y el control del narcotráfico, con graves repercusiones en la política, la sociedad y la economía del país. Gracias por ver nuestro video. Espero te haya gustado. No olvides darle like, comentar y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.